Bueno, hoy el tema lo titulé Embajadores de la Esperanza. La idea era poder tener acá embajadores de la esperanza, que es como se les llama a aquellas personas, hombres y mujeres, jóvenes, que por problema de adicciones van a hacer su experiencia a la facenda de la esperanza y logran cumplir con el año de, no sé, no es tratamiento, sino con el año de esta experiencia, esta vida nueva, y justamente se les entrega un diploma donde se los nombra embajadores de la esperanza. Bueno, lamentablemente supongo que ha tenido algún inconveniente, espero que pueda llegar en el transcurso del programa a quien iba a venir a hablarnos sobre el tema, pero de todas maneras vamos a tratar de profundizar en esta realidad del tema de las adicciones. La primera cosa que tenemos que decir al respecto es que las adicciones son una enfermedad. Esto muchas veces a las familias que transitan por esta situación, o sea, que tienen algún familiar, algún ser querido que lamentablemente está transitando el problema de las adicciones, a veces es como que cuesta entenderlo y verlo como una enfermedad. Estamos hablando de todo tipo de adicciones, es decir, no es solamente el consumo de sustancias, las drogas, sino también el consumo de alcohol, el problema de la ludopatía, o sea, el jugar, ¿cierto? Juegos de azar, cualquiera sean ellos. También el problema de el sexo, la adicción al sexo, la adicción a la informática, o mejor dicho, a todo este tema de los jueguitos, de las redes, ¿no? Estar mucho tiempo frente a las pantallas, no solo las computadoras, sino también los celulares. Por eso tanto se está hablando últimamente de el gran inconveniente que se está viendo con respecto de los usos de celulares y pantallas desde muy temprana edad, ¿no? Bueno, pero también podemos hablar de otro tipo de adicciones que a veces como que son, no sé si más admitidas, sino que tal vez no somos totalmente conscientes de que es una adicción, como puede ser el trabajo, como puede ser el consumo, como puede ser la televisión, estar todo el día viendo televisión o apegarse a determinados programas. Es decir, todo aquello que en definitiva nos termina esclavizando. El cigarrillo, bueno, ¿por qué? Porque justamente, primero que, y lo hemos tratado en otros programas, adicción significa no decir. Este no decir se traduce en conductas que pretenden tapar este no decir, esto que interiormente me está pasando y que no lo puedo expresar. ¿Ok? Esta sería un poco la idea. Por eso digo, ¿cuántas veces, más allá de estas adicciones más juzgadas socialmente, como he dicho, de consumo de sustancias, alcohol, juego, estas otras, por ejemplo, el tema del trabajo, ¿cuántos de nosotros a veces estamos adictos al trabajo? O sea, trabajamos todo el día, sábado, domingo, hasta no le dedicamos tiempo a la familia, diciendo que tenemos que trabajar, que tenemos que terminar tal o cual
trabajo, por ejemplo, o el tema del consumo, ¿no es cierto? Gastar por gastar, no tener realmente necesidad de algo, sin embargo, seguir comprando. Y hoy con todos los medios que tenemos para poder comprar de manera fácil lo que se nos ocurra. Bueno, a ver, yo creo que es hora de replantearnos como sociedad un poco esto, ¿no? Que adicción podemos tener cualquiera de nosotros, no necesariamente esto que por ahí señalamos con el dedo, y ya vamos a profundizar sobre eso, pero ¿no? De jóvenes o personas que vemos en estado de consumo de sustancias o de alcohol, sino también estas otras que tal vez pasan más desapercibidas, pero que no dejan de ser esclavitudes. Y a esta altura del año, poder hablar un poco de esto, ¿no? De las esclavitudes que por ahí nos quitan el sueño, nos ponen en estados anímicos de angustia, de nervios, de pensar que no vamos a llegar, que no vamos a poder, que no nos volvemos un poquito locos todos, genera violencia. ¿Cuánto de relación tiene esto que estoy hablando con la violencia generalizada que hay en la sociedad y que vemos a diario? Bueno, entonces es hora de, ¿por qué no paramos un poquito y hacemos un autoanálisis en esto? ¿Tengo algo que me está esclavizando, que me está sacando del eje, que me está, digamos, volviendo un objeto y no sujeto? ¿Cuántas veces hemos hablado acá sujetos de derecho, ¿no? Que somos todos, y lo hemos hablado especialmente con el tema de los niños, ¿no? Este cambio tan profundo que se ha hecho desde el punto de vista del derecho. Bueno, pero ser sujetos de derecho, o ser sujetos, perdón, significa nosotros, digamos, dueños de nosotros mismos y de nuestra libertad. Esto tan maravilloso que nos ha regalado el Señor, ser personas libres, criaturas libres, que podemos elegir qué vida queremos llevar. Bueno, ¿estamos haciendo una verdadera elección? Y en relación a esta problemática específica de adicciones a consumos problemáticos como son drogas, alcohol, juego, justamente requieren de, primero, la toma de conciencia y la decisión de la persona que le está transitando de querer ser ayudado. Porque muchas veces escuchamos en estos espacios donde se tratan estas problemáticas que quien está padeciendo el consumo, bueno, dice, no, yo puedo solo, no, yo lo manejo, no, yo, a ver, sí, cuando me doy cuenta, lo manejo. En realidad es muy difícil que puedan salir de estos consumos problemáticos solos. En primer lugar, se requiere que la familia o el contexto familiar donde esa persona transita día a día entienda de lo que le está pasando a esa persona, entienda que es una enfermedad, es decir, si bien empiezan con el consumo, digamos así, porque quieren, hoy en día lo que escuchamos comúnmente es que, bueno, empiezan
muy jóvenes y porque, bueno, el grupo de amigos están en esa, entonces, bueno, a ver, fumate un porrito, no, mirá si esto no hace nada, eh, fíjate, volás un ratito y se terminó. Lamentablemente empiezan un poco así, como que es un juego, como que, bueno, pasarla bien un ratito, y cuando quieren acordar, es algo que no lo pueden dominar. Este es el gran problema con, con la adicción, con esta enfermedad. Que llega un momento en que tal vez desean salir, desean liberarse de esta esclavitud y no pueden, solos, solas. No pueden, porque justamente como es una enfermedad, es como que el cuerpo empieza a acostumbrarse a esto, a este consumo o a esta conducta habitual, a esta serie de sensaciones que genera este hábito, y bueno, como que no pueden evitarlo, sumado a que muchas veces, bueno, el entorno que los acompaña ayuda a que se produzca este consumo. Por eso es tan importante entender que se trata de una enfermedad, así como tenemos otras enfermedades que hay que tratarlas con ayuda y que se prolongan en el tiempo, como puede ser una diabetes, por ejemplo, se me ocurre, donde, bueno, necesariamente se requiere de la medicación. Al diabético le cuesta mucho evitar los dulces, por ejemplo, evitar ciertas comidas, porque, bueno, cuánta ayuda necesita de la familia, ¿no?, para poder cumplir con un tratamiento adecuado de alimentación y demás. Bueno, a ver, pasa lo mismo con el tema de las adicciones. A veces se recurre, porque lo primero que pasa cuando suceden estos hábitos, que la familia, bueno, primero no lo entiende o a veces tarda en darse cuenta de la existencia de este hábito, notan cambios de conducta, cambios de humor, notan que faltan cosas en la casa, bueno, pero tal vez cuando les logra caer la ficha de qué está pasando, bueno, ya estamos en un consumo problemático de parte de este familiar, ¿no? Entonces, la primera cosa es entender esto, buscar la manera de no culpabilizar. Yo sé que es muy difícil porque, a ver, la mamá, el papá, el esposo, la pareja, esposa, que está al lado de una persona que tiene esta enfermedad, es como que se hace muy difícil porque, bueno, hay que sobrellevar estas situaciones, esto de que vienen mal, no saben lo que hacen, no recuerdan cosas, se pierden, a veces pasan días y no aparecen. Bueno, la verdad que uno escucha historias muy duras, pero el tema está en que como familia o como persona allegada, necesariamente hay que ponerse en el lugar de este ser querido que está con estos hábitos y buscar la manera de acompañar, de hacerle ver que necesita ayuda, que solo no va a poder, que la familia sola tampoco va a poder, porque eso también es algo que se trabaja mucho en los grupos de Esperanza Viva. Grupos de Esperanza Viva, GEP, como los conocemos, son los grupos, dentro de lo que es la Facenda de la Esperanza, son los grupos que se forman fuera de la Facenda, justamente para trabajar
con las familias y con las personas que tienen esta problemática para ir comprendiendo mejor día a día lo que está pasando, para también poder hablar con las personas que están en consumo y puedan decidirse a recibir la ayuda, a internarse en estos grupos terapéuticos para sanar, para poder mejorar. Que en realidad, también voy a hacer una aclaración al respecto, el adicto sabe que es adicto toda su vida. O sea, no es algo, no es una enfermedad que tomando una pastillita se mejora y ya está. No, no, no. Lamentablemente, o gracias a Dios, según cómo se lo vea, el que tiene un problema de adicción sabe que va a tener que luchar con eso toda la vida. Como muchas veces lo más común, a veces que hemos visto, es el tema del alcohólico, ¿no? Que sabe que en cuanto toma una medida de alcohol, puede nuevamente empezar con la enfermedad. Entonces, obviamente, para esta persona se hace muy difícil transitar el día a día y evitar caer nuevamente en el consumo. Y con el tema de las drogas, hoy, como está todo este tema de la droga, lamentablemente, y bueno, la tienen ahí a mano, hay deliveries de droga, saben perfectamente dónde está, el tranza sabe perfectamente cómo tiene que buscar. Escuchamos a los chicos como dicen, tienen que borrar todos sus contactos y cuando quieren acordar aparece nuevamente este contacto que es el que le está ofreciendo la droga y son muy hábiles para, digamos, hacer que caigan nuevamente. Entonces se hace realmente muy difícil superarlo. Por eso, en los grupos de Esperanza Viva, nosotros intentamos que las familias se involucren realmente para que entiendan que tienen que estar ahí presentes de manera permanente al fin de poder ayudar a este ser querido a que no caiga o a que si tiene una recaída pueda levantarse nuevamente y seguir adelante, ¿no? Porque cuando esto no pasa, se hace muy difícil para quien toma la decisión de ir a tratar esta enfermedad y vuelve. Cuando vuelve, si encuentra que ese entorno familiar, ese lugar donde tiene que volver a vivir, sigue con los mismos hábitos, no ha hecho cambio, no ha entendido esta enfermedad, no logra ser realmente un sostén, lamentablemente o va a caer de vuelta o va a tener que decidir irse de ese grupo familiar porque no lo ayuda. Entonces, por eso es tan importante y por eso en los grupos de Esperanza Viva insistimos tanto en la importancia que tiene la familia, es decir, los seres queridos de esta persona que está en consumo, de involucrarse en este tratamiento, digamos así, entre comillas, ¿no? Y por eso, vuelvo a insistir, tenemos que tomar conciencia de esto para poder verdaderamente lograr un paso adelante positivo y para que nuestros jóvenes, que son los que están más vulnerables a todas estas cosas, puedan evitar caer en esto. Yo los invito a que hagamos un pequeño paréntesis, que pensemos un poquito esto. Obviamente
está abierto el canal de Twitch, donde pueden hacer preguntas, donde se transmite el programa ahora en directo. También tienen el teléfono de WhatsApp de la radio, 261-589-3993, la línea fija 421-5716, por si quieren preguntar algo relacionado con esto que he venido tratando. Hacemos un pequeño corte y nos reencontramos. No será fácil, lo sabes, lo juras, pero no sabes. Te has quedado enganchada, agotaste el valor. Maldito polvo de hadas, tapa tus ojos del sol. La tele se ha convertido ya en tu único amigo. A veces abren la puerta y no quieres hablar. Solo sales en el caso de que ya no quede más. Princesa, no cuentes con tus dedos hacia atrás. No dejes que este sea tu final. Prometo que luchar no será en vano, princesa. La vida te ofrece mucho más. Detrás de esas paredes hay gente que no deja de rezar por ti, por ti, por ti. Superar este lamento será cuestión de un momento. Comparado con el resto del tiempo será una piedra en tu camino que ya dejaste atrás. Recordarás sensaciones, revivirás emociones. Ser la dueña de tu vida te sorprenderá. Tan solo deja que pase, date una oportunidad. Princesa, no cuentes con tus dedos hacia atrás. No dejes que este sea tu final. Prometo que luchar no será en vano, princesa. La vida te ofrece mucho más. Detrás de esas paredes hay gente que no deja de rezar por ti, por ti, por ti. Buenos días, buenas tardes a todos los que están escuchando. Les agradezco la atención y agradezco aquí a los integrantes de la radio la amabilidad de darme el micrófono. Les agradezco y estoy mirando la radio y veo que es tan importante hoy día los medios de comunicación. Yo diría una radio católica. Hoy día es el púlpito más cercano que tenemos.
es donde podemos anunciar a través de la radio los valores humanos, los valores religiosos y sobre todo anunciar a Jesucristo, al Señor. Darle al Señor esa gracia de darle sitio en nuestras cosas. Así que los saludo. Todos los que me están escuchando, les pido que recen por mí, que recen por esta radio, que recen por el obispo, que recen por la arquidiócesis, que todos nos unamos en la oración. Trabajamos unidos para todos. Evangelizamos con amor, haciendo que la palabra llegue día a día a cada hogar. Radio Murialdo, AM y FM. Vale la pena vivir por la risa de un niño. Vale la pena nacer por gozar de un cariño. Vale la pena vivir. Vale la pena nacer. Todo lo bello del mundo existe en la vida. Bien, bueno, como les comentaba, entonces estábamos un poco tratando esta problemática de las adicciones y de esto de entender que se trata de una enfermedad y que es tan importante que la familia acompañe a quien está en un consumo problemático o en un hábito problemático, cuando hablamos de otro tipo de adicciones que no tienen que ver con consumos de cuestiones específicas, ¿m? Cuando hablo del juego, cuando hablo del tema de pantallas, redes o de, digamos, compra problemáticas, ¿no? Consumos de comprar, digamos, consumir. Y les comentaba de los grupos de Esperanza Viva, que les aclaro que en Mendoza somos un poco una vanguardia con los grupos de Esperanza Viva, que en este momento hay 5 grupos de Esperanza Viva. Uno de ellos funciona acá en la Parroquia de la Sagrada Familia los días sábados a partir de las 17:45, en el patio de los salones parroquiales, todos los sábados. Pero también hay grupos de Esperanza Viva en Las Heras, en San Martín, en Luján, en La Valle y en el sur, en San Rafael, creo, que justamente funcionan a los fines de poder trabajar con las familias, ya sea de chicos y chicas, personas, pues también pueden ser adultos, que hayan estado en alguna de las facendas, y bueno, la idea, o sea, el grupo de Esperanza Viva, la idea es, así como el familiar decide ir a alguna de las facendas para hacer todo un trabajo interno, ¿no?, para superar esa adicción, la familia, y que ese trabajo en principio tiene que ser de un año, en la medida de lo posible, bueno, ese año la familia en su lugar donde vive pueda tener, o sea, asista a este grupo de Esperanza Viva, asista para ir conociendo más sobre esta enfermedad, para compartir con otros cómo la va llevando, cómo va haciendo las transformaciones,
cuánto le cuesta o cuánto no, cómo ha hecho para ir superándose, para ir preparándose para la vuelta de ese familiar que ha hecho, que ha tomado esta decisión de ser ayudado. Muchas veces pasa que a los pocos meses quieren volver. Entonces, bueno, ¿cómo estar preparados para esa vuelta anticipada? ¿Qué cambios tienen que hacer? ¿Qué cosas tienen que observar? Verdaderamente las familias que han transitado este camino ven cuánto beneficio han logrado, cuántas cosas buenas han sacado, cuánto les ha ayudado a ir superando esta situación dolorosa, porque obviamente a ningún familiar le gusta ver a su ser querido con esta problemática, ¿no es cierto? Y bueno, y a veces cuesta entenderlo, porque quien no la tiene, por ahí no entiende por qué cayó, por qué buscó ese refugio, por qué, a ver, si tenía de todo, o sea, lo que uno suele escuchar, ¿no? Si tenía de todo, no le faltaba nada. Bueno, es que una de las cosas que tenemos que entender con el tema de las adicciones es que quien recurre a ello, de alguna manera está tapando algo que le está pasando y que no sabe cómo manejarlo. Y otras veces porque no tiene plena conciencia de qué es lo que le está pasando. Si bien es cierto que muchos casos que caen en este tipo de conductas adictivas tienen que ver con situaciones traumáticas vividas, como puede ser haber sufrido abusos, haber sufrido una violencia importante, ya sea dentro del grupo familiar o personalmente. Haber sufrido bullying, que esto también, si nos ponemos a pensar, y lo hemos tocado ya y probablemente en otro programa lo volvamos a tocar, el tema de los suicidios, ¿no? en los jóvenes, ¿no? Que tienen justamente la misma raíz, o sea, problemas no resueltos, situaciones traumáticas, también el de pronto, y en los jóvenes a veces pasa, el encontrarse que no saben para dónde ir, se encuentran que no tienen futuro, que no tienen un proyecto de vida, o han fracasado, entre comillas lo pongo, ¿no? En algo que emprendieron y no les salió, o incluso en proyectos de vida con alguien y no anduvo. Entonces, bueno, genera esto de el escape, buscar, bueno, cómo olvidarme de esto, cómo no pensar en esto, cómo no profundizar en esto, y busco lo fácil, que termina después siendo una cruz muy pesada de llevar. Entonces, por eso nosotros insistimos en que es tan importante que la persona que tiene esta problemática, como la familia, entiendan que, primero, requieren de ayuda. Segundo, es muy importante que la persona que, digamos, está en un consumo problemático de cualquiera de estos tipos de adicciones que ya dije, se aleje. Por eso, generalmente, los grupos que trabajan en estos temas no están muchas veces en el mismo lugar donde reside la persona. En el caso de Facenda, por ejemplo, bueno, hay facendas en Córdoba, en Tucumán, en Buenos Aires, en Santa Fe, y creo que en Formosa, y hay otras provincias. Acá en Mendoza, bueno, estamos tratando hay ya un lugar, pero bueno, de poder instalar una facenda también acá en Mendoza. Pero siempre la idea, por supuesto, también hay facendas fuera del país. Esto
Empezó hace ya más de 30 años en Brasil, pero se ha extendido por todo el mundo. Hay facendas en todo el mundo y en los países limítrofes, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, obviamente, Bolivia, hay también facendas. Entonces, muchas veces, y tenemos nosotros mendocinos que están en otras facendas de otro país. Entonces, bueno, la idea es justamente que puedan hacer un corte con aquellas situaciones que han vivido, separarse de estos grupos que los llevan al consumo y hacer esta experiencia. Y la experiencia en realidad, o sea, los pilares de la facenda son espiritualidad, trabajo y comunidad. Es decir, trabajar justamente para hacer un desgaste físico y poder limpiar el cuerpo, pero aparte el trabajo implica también tener un orden, tener una conducta, saber que me levanto una hora, tengo que hacer tal tarea y es mi responsabilidad. Bueno, un poco trabajar eso, la responsabilidad, ¿no es cierto? La comunidad, porque es compartir con otros que no conozco, que a veces no me caen bien, que a veces como los mismos que han hecho la experiencia cuentan, ¿no? Por ahí lo ponen al lado de alguien, compartir una habitación con alguien que me cayó mal desde el primer día y me cuesta muchísimo bancármelo, como dicen, y bueno, y sin embargo tienen que hacer actos de amor y de caridad y de pronto hacerle la cama, lavarle la ropa, servirle el desayuno, bueno, ¿no? Trabajar la caridad y la espiritualidad. Pero esto es tan importante porque, en definitiva, la idea es un encontrarse con uno mismo para saber y darse cuenta qué es lo que me llevó al consumo, a esta adicción. Poder, digamos, descubrir, ser consciente de esto y justamente una vez que yo me doy cuenta que es esto lo que me provoca que tenga que ir al consumo, bueno, trabajarlo. Pero esto también es importante que la familia acompañe. A veces la familia no tiene idea, por ejemplo, que ese hijo, esa hija fue abusada. Muchas veces se enteran cuando están haciendo esta experiencia de esa situación. O lo que está viviendo ese ser querido. A veces no saben, desconocen. Entonces, bueno, esto también, como ya hemos tratado en otros temas, en otros programas, el tema de la comunicación, del diálogo, que es tan importante. Yo los invito a que hagamos un pequeño cortecito para que meditemos un poquito esto y ya retomamos para el final. Hable con él. Te necesito. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Dígaselo. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito.
yo te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito Dios, ahora mismo. 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 Levanta sus dos manos. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito Dios. Te necesito Dios, ahora mismo. Es un cántico de clamor. Te necesito Dios, oh, te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo. Te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo, Señor. Mi fortaleza eres tú. Jesús, tú eres mi todo. Te necesito, Señor. Bien. Bueno, ya estamos casi en la última parte del programa y nos vamos a comunicar telefónicamente con Osvaldo Malnis, que está justamente, él trabaja con uno de los grupos de Esperanza Viva, el de acá de Villanueva que yo les comentaba. Buenos días, Osvaldo. Sí, buenos días, Adriana. Gracias por invitarme al programa. No, gracias a vos por recibir este llamado y poder compartir con nosotros esta experiencia de los grupos de Esperanza Viva, del tema de Facenda, de la Esperanza, y bueno, la problemática de las adicciones. Vos estás experimentado porque sé que das talleres por distintos lugares, incluso has estado en San Rafael, en el sur, recientemente. Yo ya más o menos he estado comentándole a la audiencia toda esta problemática de la adicción y la importancia del acompañamiento familiar, ¿no? Y que para justamente el Grupo Esperanza Viva un poco está para eso, ¿no? Para acompañar a las familias, para ayudar a entender que la adicción es una enfermedad. Pero bueno, ¿qué más nos podés compartir vos desde esta experiencia tuya en el trabajo con la Facenda y en los grupos? Bueno, gracias por preguntar. Justamente lo que vos acabás de decir, el tema de trabajar con las familias, porque las familias, nosotros siempre decimos, donde hay una persona con enfermedad, porque esta es una enfermedad, la adicción, la familia también se enferma o está enferma. Algunos dicen, pero yo no consumo. Claro que no. Tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu madre, el que sea, es el que consume, pero se llama esta enfermedad generalmente la codependencia, que se da mucho en las mamás, en las cuales comienzan a depender del hijo. El hijo consume la sustancia, digamos, si es una adicción a una sustancia, porque puede ser la ludopatía, una conducta, exacto, pero lo mismo. Pero
comenzamos a depender, a ver, salió para el trabajo, habrá llegado, llamo al trabajo para ver si llegó, a ver, salió, ¿a qué hora vuelve? ¿Cómo vuelve? Que le revisamos los bolsillos, tiene los ojos rojos, ¿qué? Es decir, y se vuelve una enfermedad, una codependencia. Y como sabemos que esta una definición que da un psiquiatra, que es el doctor Palermo, él dice que son conductas repetitivas que nos llevan a evadir una situación de dolor, de angustia, hay un miedo que tenemos y que nos hacen olvidar, entonces volvemos a repetir esa conducta. Y bueno, entonces lo importante es descubrir cuál es el origen, y no solamente el origen, sino todo el proceso ese del perdón que se tiene que hacer la persona que está en esa problemática. Es importante el número de casos de jóvenes, hombres, mujeres, que muchas veces caen en la sustancia por un abuso que no se dijo en su momento o no fue tomado en cuenta, un abuso infantil, por ejemplo. Bueno, entonces tiene todo un proceso de perdón, de perdonar al abusador, entre comillas, y como ellos dicen, lo más difícil es perdonarse a sí mismo. Y a su vez ese mismo proceso lo tiene que hacer la familia afuera, porque a veces por el consumo, a veces cuando son de sustancia o casino, comienzan a desaparecer cosas en las casas, comienzan a haber situaciones, bueno, y estas situaciones aún de robos internos y demás, tienen que ser perdonadas también por la familia, porque de nada serviría que vuelva la persona con un proceso de recuperación y se encuentra con el mismo ambiente con el que se fue. Entonces, por eso es que muchos terminan, de las familias que vienen, dice, yo al principio venía por mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi padre o el que sea, y después me di cuenta que terminé viniendo por mi persona, porque yo también tenía cosas que curar y que sanarme. Digo, eso es como un aspecto. Sí. Sí, justamente yo también lo comentaba, ¿no? Esto de que en realidad lo de la recuperación y esto de ir a un lugar para recibir ayuda, justamente la idea es poder adentrarme en mi interior y poder saber por qué estoy buscando este escape, ¿no? En cualquiera de las adicciones que tenga. Pero que también era importante, más allá de tocarlo específicamente con el tema de algún familiar que tiene un problema de consumo de sustancias o alcohol o juego, también replantearnos cuántas veces nosotros, el común de la gente, y que no está totalmente, o sea, como que está socialmente mejor visto, tenemos adicción al trabajo, adicción a consumir, al consumo de cosas que realmente no necesitamos, a la televisión, o sea, cosas que capaz que tenemos y no lo vemos como una enfermedad o como algo problemático, y que también puede serlo, ¿no? Entonces, desde ya, yo creo que todos tenemos, en cierto grado, ante situaciones de angustia o de estrés, nos escapamos o buscamos alguna sí, salida. la comida también, me estoy pensando. Exactamente, la misma comida, las compras compulsivas, es decir, o es adicto a la tecnología, como dicen algunos, es decir, si no tengo el último celular, si no tengo el último modelo del auto, lo que sea, y me mato por eso, y en el fondo no enfrento o no me quiero dar cuenta que es lo que me está causando ese problema. Sin contar aquellas que están socialmente aceptadas, que estas, por ejemplo, pero aún el tabaco, el alcohol, que es más, es una problemática que está golpeando mucho en los colegios, lo digo por los talleres que doy, y que me comentan los directivos, los profesores, es el juego en línea con los celulares. Sí, eso. Ahora que es más, los papás dicen, bueno, por seguridad, para que no le roben a mi hijo, no le doy el dinero, se lo transfiero a su celular. Y esa plata, en vez de ir a comida o algo así, va a todas estas casas de juego en línea. Y es más, si vemos en la televisión cómo están con la publicidad bombardeándonos constantemente. Demostrar lo que podés perder, porque ya sabemos que este tipo de juegos
lo más probable es que uno pierda, no gane. El que gana es el propietario del juego. Exacto, sí. Por eso era tan importante poder hablar sobre este tema y hacerle saber a las familias estos espacios que tenemos de los grupos de Esperanza Viva. Yo comentaba que había acá en Villanueva, que está acá en la parroquia, pero después en los otros departamentos, ¿por qué no aclarás dónde están funcionando? Bien, comencemos por el sur, el de Luján. Todos los martes, hoy, por ejemplo, 19:15 horas, en la iglesia de Luján, la que está frente a la plaza. Bien. Seguimos los días jueves a las 19:30 horas en Las Heras, en la parroquia de la Santa Cruz, que está en calle Las Coagas 650 de Las Heras. También el día jueves de tarde en La Valle, en Nuestra Señora del Rosario, en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Los días viernes aquí en San Martín, a las 20 horas en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en calle 9 de Julio, frente a la plaza. Bien. Bueno, serían los 5 lugares. El otro día fuimos a San Rafael y nos decían, ¿cómo hacemos para abrir un grupo de Esperanza Viva acá? Y dijimos, bueno, tiene que haber también gente de acá que se compromete, porque ya hemos visto que cuando queremos llevarlo, por más que sea una buena obra, si no hay gente comprometida del lugar, no surge. Sí. No surge. Tal cual. Bueno, por eso, hacerle saber a todas las familias, a quienes nos escuchan, que tengan en cuenta esto, estos grupos, que no necesariamente tiene que ir la persona que está en consumo. Puede ir perfectamente el familiar o un amigo o alguien que se preocupa por lo que está pasando y dice, bueno, para que se entere de qué se trata, para que vea, escuche lo que se habla, para que de pronto pueda entusiasmarse y entusiasmar a la familia o a la persona que está con la problemática específica a concurrir, de manera tal de que, vayan profundizando sobre la problemática, ¿no? Creo que es un poco eso, para después tomar la decisión de decir, bueno, sí, quiero ir a recuperarme, ¿no? Y poder hacer la experiencia. Más, muchos, se lo he escuchado mucho los muchachos, los testimonios que dan a veces, cuando comentan que comenzaron viniendo sus padres a estos grupos, o sus parejas, y cambiando actitudes, y de ese cambio de actitudes a ellos les llamó la atención el poder decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa en este lugar? Y se acercan, no sé si sea por curiosidad. Personas que dijeron, no, mi hijo no va a ir nunca, mi esposo no va a venir nunca, y resulta que, pasado un tiempo, terminan yendo por curiosidad, y cuando ven que hay otros que pueden salir, eso los entusiasma a tener una luz de esperanza. Exacto. Por eso se llama Facenda de Esperanza. Sí, y por eso justamente yo lo había titulado el programa Embajadores de la Esperanza, que son aquellas personas que han hecho la experiencia, ¿no?, del año en la Facenda. Pero justamente, ¿por qué? Porque es la esperanza, es decir, se puede salir. Exacto. Ese es el tema. Y creo que es tan importante poder transmitir esa esperanza, ¿no? Bueno, Osvaldo, te agradezco enormemente que hayas podido charlar con nosotros y el agradecido soy yo. Esperamos que la gente haya podido tomar nota y que sepa que existe estos grupos para poder tratar esta problemática que cada vez afecta más a muchas familias. Gracias, Osvaldo. No, gracias a ustedes. Buen programa. Muchas gracias por invitarnos. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Bueno, ya hemos llegado al fin del programa. Esperemos que haya sido productivo, que haya aclarado sobre este tema. Y bueno, piénsenlo, medítenlo. Es importante que lo tengamos presente. Gracias a todos, bendiciones a todos. Hermoso martes y semana para todos. Existe en la vida.
Radio Murialdo le informa la hora. Es la hora 10:03.